Hermanos, hermanas, sean bienvenidos a este tiempo de la palabra del Señor. El día de hoy Dios nos trae la palabra en Salmos capítulo 4, versículo 6. Dice: este pobre clamó y él le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y me voy a centrar específicamente en este versículo, ya que aquí es en donde vamos a meditar sobre la palabra de Dios. Mire, hay una promesa aquí. Dice que hay un pobre, alguien en una situación complicada, alguien que está en una calamidad, alguien que está atravesando en una situación que no es tan sencilla para él. Pero dice que este pobre, ¿qué hizo? ¿A quién clamó? A Jehová. Y que Jehová, ¿qué hizo cuando él clamó? Le escuchó y le libró de todas sus angustias. Mire, muchas veces nosotros podemos estar en una situación similar. Aquí nos dice la palabra, este pobre. ¿Cuál era la condición de esta persona? Es que estaba atravesando una limitación, estaba atravesando una aflicción, una pérdida, estaba en un momento difícil. Pero sí, en medio de esta condición de pobreza, no específicamente económica, aunque puede ser un efecto de desobediencia y de pecado que también viene a nuestra vida, porque recordemos, ¿cuál es el legado de Satanás? Robar, matar y destruir. Y aquí dice este Salmo de David, dice: este pobre clamó a Jehová, buscó a Jehová. Dice la palabra, entonces tenemos una condición muchas veces que usted y yo pasamos. Pero en medio de esta condición no hay causa imposible para Dios. En medio del dolor, de la enfermedad, de tu yugo, de tu necesidad, de tu escasez, no hay nada imposible para Dios. No importa la condición, porque la palabra nos da promesa. ¿Y qué nos dice? Que para el que cree, todo lo es posible. La palabra dice: el que busca, halla, y el que pide, recibe, y el que toca la puerta, se le abrirá. Dice la palabra que el cielo sufre violencia, y solo quienes arrebatan poder, gloria, sanidad, los violentos, gente firme en fe, gente decidida, gente con convicción, gente que es entendida en las escrituras, porque muchos hablan de Dios, pero no todos manifiestan a Dios. Muchos dicen tener algo de Dios, pero no manifiestan ni testifican el poder de Dios. Y la palabra dice aquí muy claro que no importa tu situación de pobreza emocional, psicológica, física, quizás hasta económica, pero dice que en medio de tu pobreza de condición espiritual, física o económica, tienes esperanza. Porque dice que cuando tú estás en esta situación de vulnerabilidad, de aflicción, de pérdida, de limitación, hay una acción importantísima que no debemos nosotros olvidarnos. Dice: este pobre clamó. ¿Qué hizo este pobre, este necesitado, este atribulado, este afligido? Dice que clamó. Y el problema que aún como cristianos tenemos por la falta de entendimiento de la palabra, dice Proverbios que tienes poder de vida o de muerte, ¿en qué? En tu boca, y que del fruto de tus labios se saciará, ¿qué? Tu vientre. Y aquí dice que no importa tu situación, lo mejor que puedes hacer es clamar a Jehová. El Salmo no dice que este pobre se quejó, que este pobre lloró, se lamentó o solo sufrió. La acción que desencadena el poder de Dios en tu condición de pobreza, de dolor, de aflicción, de enfermedad, es clamar a Jehová. Mire lo que dice ahí mismo en Salmos 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó. No dice me quejé de Jehová, le reclamé a Jehová, le cuestioné a Jehová. Dice busqué a Jehová. Y este es otro factor importantísimo que va a hacer que tu condición, tu aflicción, tu dolor, tu enfermedad, tu escasez cambie en la presencia del Señor. Es que tú clames. El pueblo quejumbroso no agrada a Dios. El pueblo que vive lamentándose, el pueblo que vive inspirando pena, que tiene autoconmiseración, no agrada a Jehová. Y dirá, ¿por qué? ¿Recuerda qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando Dios les dio agua en el desierto, les dio maná, les dio codornices, abrió el mar rojo para que salgan de la esclavitud de Faraón. ¿Qué hacía el pueblo en cada situación difícil? Quejarse.
quejarse. En Egipto teníamos carnes, teníamos ollas llenas de caldo con puerros. En Egipto estábamos mejor. Para esto nos trajo Dios al desierto, para hacernos morir. Ojalá y Dios nos matara en el desierto. ¿Y sabe qué dice Números 14:28? Que Jehová le dijo a Moisés: conforme hablen a mis oídos, así yo haré con ellos. ¿Y qué pasó la generación de 20 años para arriba? Partieron de este mundo sin ver la promesa de Dios. Porque hay poder en tu boca, hay poder en tus palabras. Mire, es recurrente que hermanitos y hermanitas, cuando vienen a buscar consejería, hablan más del problema, le creen más al médico, creen más de la situación, de las mentiras del diablo, que lo que dice la palabra. Y por cada 100 palabras que hablan, una es un versículo. Y yo creo que debería ser al revés. 99 versículos y uno de tu situación. Porque tu palabra, tu poder, tu boca tiene poder. Si hablas muerte, pues del fruto de tus labios se saciará tu vientre. Si hablas vida, poder, hablas esperanza, hablas que Dios está obrando y tiene el control, pues Dios obrará. Hermano, hermana, en cualquier condición que estemos, no importa lo difícil que sea, la acción es clamar a Dios. ¿Qué pasó cuando Ana estaba estéril y esa Penina se le burlaba, le menospreciaba? ¿Qué hizo Ana? Buscó a Jehová, corrió al altar, se postró y derramó el corazón delante de Dios. Se arrodilló estéril, pero se levantó fértil. Se arrodilló afligida, pero se levantó con promesa. Se arrodilló con una enfermedad, pero se levantó en sanidad. Esto es lo que Dios quiere hacer, que nuestra condición de pobreza, nuestra condición de aflicción, de lo que estemos pasando, de adversidad, de tormenta, de dolor, de angustia, busquemos a Jehová, pero que también clamemos. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, que yo te responderé. No dice solo ora, dice clama. Hay situaciones en las que usted puede orar. Y ora dando gracias por los alimentos, por el vestido, por la salud, por la familia, por alguna situación. Pero cuando se levanta la tormenta, ¿qué tenemos que hacer? Es clamar a Dios. Porque el que clama a Dios, Dios le responde. Y mire la promesa que dice: y te mostraré cosa grande y oculta que tú no conoces. Es precisamente en esta condición que muchas veces terminamos por nuestra desobediencia, por nuestra falta de entendimiento de la palabra, que terminamos en una condición así, de menesterosos, de oprimidos, de afligidos, atormentados, de enfermos, de ruina, destruidos. Pero Dios te dice: no importa si estamos allí, no importa si has regresado allá de donde te saqué, yo te puedo levantar, yo te puedo sanar, yo te puedo liberar, yo te puedo ayudar, yo te puedo bendecir, yo te puedo liberar. Pero hay que clamar a Dios, hay que buscar a Dios. Salmos 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando tú buscas a Dios, Dios te oye. Tú puedes estar adolorido, afligido, turbado, entristecido, endemoniado, con decreto de muerte, viendo la tele, y ¿sabes qué va a hacer Jehová? Tú puedes estar desempleado, en ruina económica, tu hogar, tu vida, tu matrimonio, tus hijos te pueden estar desbaratando, y tú puedes estar encerrado en tu casa diciendo que le crees a Dios. ¿Sabes qué va a hacer Jehová? Porque aquí está la instrucción. Busqué a Jehová, y cuando busqué a Jehová, Él me oyó. Salmos 34 versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Y si es bíblico la oración cerrando la puerta de tu aposento, órame en secreto. Si es bíblico orar en tu cuarto. Pero aquí te enseña que en la guerra, en la batalla, en la pobreza, en la necesidad, cuando el enemigo se ha levantado como gigante, debes buscar a Jehová y debes clamar a Jehová, y que cuando tú buscas y clamas a Jehová, Él te oye, y hay promesa, y te va a librar de todas tus angustias. No dice de una, sino de todas. Pero buscando y clamando, hermano, hermana, no hay otra situación en la que Dios responde. Mira, lo que nos enseña aquí la palabra es que Dios no responde a tu necesidad. Dios no responde a tu dolor, a tu aflicción. Dios responde al clamor. Dios responde a tu búsqueda. A Dios no le mueve la necesidad de las personas. A Dios le mueve la fe, la búsqueda y el clamor. ¿Por qué cree que hay tanta persona mendigando en las calles que no busca y no clama a Dios? ¿Por qué cree que hay tantas personas
que están en enfermedad en hospitales y están clamando a sus niñitos, a sus virgencitas, están esperanzados en sus millones de dólares para ser curados de un cáncer, para un trasplante de órgano. Y Dios te dice la sanidad, el cambio de tu situación, tu dolor, tu aflicción, tu tormenta va a ser cambiado, los tiempos van a ser mudados, tu sanidad va a venir, tu liberación va a venir, tu bendición va a venir. Cuando me buscas, cuando me clamas, yo escucho desde los cielos y respondo al clamor y a la fe de la persona. Mire que el diablo dice que el lobo cambia ¿de qué? De pelaje, pero no la maña. Y el diablo es astuto, porque el diablo te cambia la estrategia. El diablo vive trabajando para enmudecer a los cristianos, y que en medio de la prueba, en vez de clamar y buscar a Dios, cuestionan, le echan la culpa a Dios y se alejan. ¿Y sabe qué le pasa a la oveja cuando se aparta del rebaño? ¿Qué hace? Dice la palabra que Satanás está como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sabe que en los rebaños, si usted ha visto esos documentales de África, ¿no? Hay rebaños de búfalos, hay rebaños de bisontes, hay rebaños de lo que sea, de cebritas, y van corriendo. ¿Y sabe cuáles son los que quedan expuestos a que los leones le coman? Los más débiles, los que se apartan del rebaño. Tremendo, ¿no? Pero no importa si el enemigo te ha arrinconado, te ha puesto en una condición de estar pobre. Ha robado tu salud, tus finanzas, tu economía, tu salud, tu presente, tu futuro, tu paz, te ha robado la unción. Dice, clama a mí, búscame a mí. Es que Dios responde a la fe, Dios responde al clamor, Dios responde a la oración, a la comunión, a la fidelidad. A esto responde Dios. Hay mucha gente quejándose y culpándole a Dios. Es que si Dios existiera no permitiera esto. Es que si Dios existiera no me hubiese pasado esto. Y no es Dios. Pero es nuestro desconocimiento lo que nos hace pensar que por sufrir Dios va a responder, de que por lamentarnos y quejarnos Dios va a obrar. La palabra dice, clama y ora. ¿Qué es lo que destruye al pueblo de Dios? ¿Qué afirma la palabra? La falta de conocimiento. ¿A quién destruye? Al pueblo de Dios. En medio de tu situación, no importa lo que sea, clama a Dios, busca a Dios. Y la palabra dice, hermano, hermana, a causa de la unción se pudren los yugos. A causa de la unción la carga será quitada de tus hombros. A causa de la unción estos yugos serán quitados de tu cerviz. Es que, hermano, hermana, donde hay la presencia de Dios hay libertad, hay sanidad, hay liberación. Donde está la presencia de Dios hay la gracia inmerecida y se derrama sobre el pueblo que se atreve a buscarle y a clamarle a Dios. Encerrados en casa nada sacamos, quejándonos en casa nada sacamos, quejándonos y buscando ayuda en humanos que nada pueden hacer, nada sacamos. La palabra y la respuesta a tu condición es clama a mí, búscame a mí y yo te voy a responder. Clamó este pobre a Jehová y él le oyó y lo libró de todas sus angustias. Hermano, hermana, mire, yo he visitado personas con cáncer. Y Dios, cuando se empezó a orar, empezó a arrancar como por leche cortada el cáncer. Iniciaron el proceso de sanidad, pero ¿qué cree? Aunque se les compartió Hebreos 10:25 que decía, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, ellos están en su casa esperando que por su dolor y su sufrimiento Dios les va a arrancar el cáncer y van a ser sanados milagrosamente. Y no es así. El modelo bíblico es busqué a Jehová y clamé a Jehová y Él me escuchó. Hay mucha gente en la casa que dice y está convencido por una doctrina satánica que con creer en Dios es suficiente y va al cielo, que con creer en Dios es suficiente y Dios le va a sanar, le va a liberar, le va a bendecir, metidos en su casa. No es el modelo bíblico. David mismo, el hombre llamado conforme al corazón de Jehová, te dice, no solo hay que clamar a Dios, hay que buscar a Dios. Él dijo, una cosa he demandado y esta buscaré. Yo me propongo, yo procuro, yo mismo me demando, yo mismo me pongo este mandato de buscar a Dios todos los días de mi vida, de deleitarme en su presencia, en su casa y buscarlo en oración. David no dijo, tengo muchos asuntos sociales. David no dijo, hoy está muy lejos del templo. David no dijo, hoy estoy cansado, hoy tengo sueño, mucho calor, mucho viento. No.
Si usted y yo no estamos en condición de reyes como David atendiendo una nación, ¿qué te impide buscar y clamar a Jehová? Y es por eso que el diablo nos da piquetes de ojo cada que él le da la reverenda voluntad, porque ni buscamos ni clamamos a Dios. Y la palabra aquí dice tu situación, la victoria viene por buscar y clamar a Dios. Y a veces como pueblo nos falta conocimiento. ¿Sabe por qué las personas terminamos, como dice Salmos 34:6, en condición de pobres? Mira lo que dice Proverbios 14:12, vamos rapidito. Proverbios 14:12. ¿Por qué terminamos en pérdida, en destrucción, en enfermedad, en angustia, en aflicción, con insomnio, en esclavitud, alcohol, droga, tabaco, fornicación, adulterio y tantas cosas que el diablo destruye en lo físico, en lo emocional y en lo psicológico? Proverbios 14:12 te enseña. Mira lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es que yo, como es mi vida, pienso y decido esto. ¿Sabes a dónde te llevan tus caminos de tu pensamiento? A la muerte. Es que yo no necesito de Dios, es mi inteligencia, mi trabajo, porque si yo no trabajo, yo no como. ¿Sabes quién te da la vida y la fuerza para trabajar? Es Dios, no eres tú. Es que en mi futuro yo voy a decidir esto porque yo soy el dueño de mi vida. ¿Y quién te ha dicho a ti que quizás de la tarde pasas? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero son camino de muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, nosotros debemos ser sabios y entendidos. Si el camino en el que voy es de Dios, si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios, si los pensamientos que tengo me acercan a Dios, si lo que habla mi boca honra a Dios, si las decisiones que tengo después de haber tenido un encuentro con Dios y el Espíritu Santo me acercan y me conducen a afianzarme en Dios. Porque dice, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, porque mis caminos y mis pensamientos son más altos como los cielos, dice la palabra. Tremendo. Entonces Dios no quiere que termines en condición de pobre, de menesteroso, destruido, afligido, atormentado, endemoniado y enfermo. Dios quiere que tú seas sabio. Y como le dijo Dios en la palabra, camina derecho delante de mí, que tu pie no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Yo pelearé por ti, no es vuestra guerra, mía es la batalla, dice Jehová, yo pelearé por ti. Pero cuando tú caminas con Dios, en la voluntad de Dios, en los designios de Dios, buscando y clamando a Dios. Y este es otro tema. Terminamos en condición de pobres, clamando a Dios, porque cuando todo está bien, ya ni siquiera oramos, peor clamamos. Cuando hay pan, vestido, comida, trabajo, finanzas, la tormenta pasó. Mejor tele que orar. Mejor mi distracción que ir a la iglesia. Mejor me voy por ahí a tararán, tararán, tararán antes que ir al ayuno. Y esto nos conduce en tus caminos que te parecen derechos, en su fin es camino de muerte. Y la muerte que te habla en Proverbios 14:12 no habla primero de la muerte física. ¿Qué muerte le habló Dios a Adán y a Eva si comían de la fruta prohibida? ¿No es cierto? Porque ciertamente el día que comas de este fruto morirás. Y se murió físicamente, no. Se le abrieron los ojos carnales y se le cerraron lo espiritual. Perdió la autoridad y el dominio sobre todo lo que Dios le encargó a que él dominase. Trajo muerte, trajo aflicción, trajo pérdida y nos toca trabajar por las Evas. Y como dicen por ahí, ahora nos toca festejar desde el 8 de marzo, cuando por ellas fuimos destituidos del Edén. Entonces, volviendo al tema, hermano, hermana, ¿se da cuenta? ¿Qué camino andamos? ¿Qué camino vas a andar después de escuchar esta palabra? Porque dice que a tu fe le pongas obra, ¿no es cierto? Y la obra es obediencia, la fe es obediencia, la fe es honrar a Dios, la fe es fidelidad a Dios. Tremendo. Ahora, ¿se da cuenta, hermano, hermana? No solo hay que escuchar la palabra, no solo hay que decir escucho prédica, no solo hay que decir leo la Biblia. A tu fe, a esa escritura que te predicaron, que escuchaste, que leíste, ponle obra, ponle acción, porque la fe sin obra está muerta.
en sí mismo. Tremendo, amén. Entonces, hermano, hermana, tenemos un Dios bueno, grande y misericordioso que nos instruye para que no seamos destruidos por falta de conocimiento. Mira, hermano, hermana, ¿qué pasó cuando a Saúl Dios le dijo: destruye todo, no tomes nada, porque esto es anatema para mí? Pero Saúl, por agradar a sus ciudadanos, por agradar a sus amigos, dejó al rey vivo. Tomaron ciertos becerros gordos para hacer sacrificio a Jehová. Y cuando Dios le manda a Samuel a confrontarle a Saúl, ¿qué dijo Saúl? No, es que yo sí hice lo que Dios me dijo. Y Samuel le dice: Dios no está agradado, porque Dios se agrada más de ¿qué? De la obediencia que el de multitud de sacrificios. De nada te sirve mucho ayuno si no hay obediencia. De nada te sirve mucha oración si no hay obediencia. De nada te sirve que seas ministrado, liberado, Dios eche fuera a los demonios, recibas el milagro de sanidad si no hay obediencia a lo que Dios ya te instruye. Tú decides. Y la palabra es clara: ¿a quién agradaremos? Pues a Dios o al hombre. ¿A quién estamos llamados a agradar? A Dios. Entonces hay que ser sensible. Dios se agrada de la obediencia más que de multitud de sacrificios. Mira, hermano, hermana, ¿por qué terminamos en condición de pobres nuevamente clamando a Jehová que nos ayude y nos saca de donde ya nos sacó? Porque no hay fidelidad. Porque los 10 leprosos recibieron sanidad, pero cogieron su camino. Mi vida, mi tiempo, mi manera. No ha de ser como me dijeron. Tú decides. Los 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno regresó a agradecer a Cristo. Mira, la palabra dice: buen siervo que fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Y si quizás hoy en medio de tu enfermedad te alineas a serle fiel a Dios, donde recibes sanidad, liberación y unción, pues dice Dios: buen siervo fiel. Hoy tienes poca salud, pero te voy a sanar no solo de eso, sino de todo. Buen siervo fiel, tienes poca economía, pero aún así me sirves, me eres fiel, permaneces en oración, me buscas, me clamas, sobre mucha bonanza te pondré. Buen siervo fiel, nadie te ha apoyado, has caminado solo, sola, pero aunque has estado solo y me has sido fiel, sobre multitud de gente hacer cabeza y no cola te pondré. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es que Dios, hermano, hermana, es maravillosa la palabra. Y si oyendo no oímos y viendo no vemos ni entendemos, nunca vamos a ser sanados, ni transformados, ni liberados, ni dimensionados. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Y Jesucristo identificaba muy bien. Ya ven milagros, ven que Dios les toca, ven que Dios ya les dio unción, ven que Dios les dio dones, ven que Dios toca a personas en la iglesia y se caen al piso, pero aunque vieron, no vieron nada, porque el corazón está cerrado. Aunque oyen la palabra y la palabra fluye, les toca, les ministra, se caen al piso chirirín por la unción de Dios, se levantan, se sacuden y es como que no oyeron nada. Y el problema está en el corazón, que no se abre a creer, a obedecer, a ser fiel y sensible a Dios. ¿Por qué cree que dice la palabra muchos llamados? ¿Cuántos son los escogidos? Pocos. En el cielo te da a entender que cantidad no es calidad. Y aunque Dios mandó a Jesucristo para salvar a toda la humanidad, no toda la humanidad quiere ser salvo por ese Cristo, por el Cristo que está aquí. Porque religiones y falsas doctrinas hay muchas y esas iglesias están llenas. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra: muchos llamo yo, pero pocos son escogidos. Y a quienes hemos permanecido por años en esta iglesia hemos visto muchos llamados. Y los escogidos, ¿se dan cuenta llegar al cielo y que Dios te dije: yo te mandé alianza del pacto, te ungí, te liberé, te eché fuera a los demonios, te sané, te di don profético, don de sanidad, don de liberación, don de fe, don de imposición de manos, hablaste nuevas lenguas? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué vamos a decirle a Dios? Como el chavo, no la garrotera. Porque mire, la palabra dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparece el impío? Y los tibios. Porque dice, Dios no quiere tibios, Dios quiere ardiendo en el espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, dice: si tus caminos, hasta hoy la consecuencia ha sido que te ha traído a pobreza, ruina, calamidad, dolor, enfermedad, angustia,
Esos caminos son tuyos, no los de Dios. Porque a ti te parecieron que si seguías haciendo lo mismo, caminando en lo mismo, decidiendo lo mismo, te parecían derechos. Pero ¿cuál fue el fin que trajo a ti? ¿Cuál es el resultado? ¿Trajo vida o trajo muerte? ¿Se da cuenta? Y Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿A dónde? A la vida. Yo soy la verdad. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Camino. Hay un solo camino. Tú puedes tomar muchos, pero hay un solo camino. Y cuando tú estás en el camino de Dios, se nota. Cuando tú estás en el camino de Dios, das poder. Cuando tú estás en el camino de Dios, creces y multiplicas la unción. Cuando tú estás en el camino de Dios, eres libre, porque donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Cuando tú estás en el camino de Dios, recibes conocimiento para no ser destruido. Cuando tú estás en el camino de Dios, tienes poder y autoridad sobre potestades y principados. Hermano, hermana, hay un solo camino. Pero si tus caminos te están conduciendo a una condición de pobre, no son los caminos de Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? La fidelidad. Honrar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Valorar, respetar, guardar. Esto es honrar. ¿Qué dice la Biblia? Que los hijos honremos a quienes, a nuestros padres. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien y tengas largos años de vida en la tierra. Pero la Biblia dice que a los que honran a Dios, Dios les va a honrar. Pero este es otro tema. La gente recibe unción, sanidad, liberación, pero no honran a Dios, no valoran, no guardan, no se sacrifican a proteger lo que recibieron de Dios. Como los 10 leprosos que fueron sanados en el camino. No honraron a Dios. Y mire, hermano, todo lo que usted recibe de Dios y usted se aparta, se seca. Por eso dice, yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Cuando usted arranca los pámpanos de la vid, arranca el racimo de uva, ¿qué pasa con las uvas? Se seca. Y por eso dice Juan 15:5, apartados de mí, ¿qué pueden hacer? Nada. Aunque fuiste sanado, te vas a enfermar, porque apartado de mí, ¿qué puedes hacer? Nada. Aunque recibiste unción, apartado de mí, ¿qué vas a poder hacer? Nada, porque te secas. El que es liberado y los demonios le echaron fuera, apartados de Dios, ¿qué va a poder hacer? Nada, porque apartados de Dios se seca, se pierde la unción. Entonces, hermano, hermana, mire, es tremenda la palabra de Dios. Hay que honrar a Dios. Honra a Dios, Dios honra a los que le honran. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Ahora, tremendo. No importa tu situación, la palabra te dice, este pobre clamó a Jehová y él le oyó y lo libró de todas sus angustias. Mire, vamos rapidito a Marcos 10:46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Tremenda la palabra de Dios. Hoy Jesucristo te dice, clama a mí. Hoy Jesucristo te dice, búscame a mí. Hoy Jehová Padre te dice, ven a mí, clámame a mí, que el poder de mi Espíritu Santo quiere obrar sobre ti. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Tremendo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué? Mendigando, pobreza, mendigo. Versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tremendo. Nos habla de que había un ciego, y esa condición de ciego le tenía haciendo ¿qué? Mendigo.
Cuando aún estamos ciegos espirituales, vivimos mendigando, óreme, mendigando visíteme, mendigando y póngame las manos, mendigando un pan, un arroz, porque estamos ciegos espirituales. Y no es lo que Dios quiere, un pueblo en ruina, en derrota, un pueblo ciego, un pueblo mendigo. La palabra te dice, sé lleno del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder y testificarás poder. Y Pedro, después del día de Pentecostés, al cojo sentado en la puerta llamado La Hermosa, le dijo, no tengo oro ni plata y esto a ti no te va a sanar, pero de lo que yo tengo te doy. Porque Dios no quiere mendigos espirituales, Dios quiere gente que sea bendecida y prosperada en todo y tenga salud, así como prospere el alma. Tremendo. Mire, Bartimeo, un ciego mendigando. Es que, hermano, hermana, y así es el tema. Hay mucha gente como Bartimeo sentado en las iglesias donde no hay unción y Espíritu Santo. Están enfermos, están ciegos, están enmudecidos, están paralíticos espiritualmente. Y solo el encuentro con Jesús va a cambiar tu vida. Solo el encuentro con Jesús va a cambiar ese lamento, esa mendicidad, esa pobreza, esa situación en la que tú estás. Y mire lo que dice el versículo 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a quejarse. Comenzó a lamentarse. ¿Qué hizo Bartimeo al escuchar que era Jesús? Dice el versículo 47, que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, es decir, empezó a clamar. El principio bíblico que ya vimos en Salmos 34, versículo 4 y versículo 6, empezó a clamar, no empezó a cuestionar, no empezó a quejarse, no empezó a renegar, empezó a clamar y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es que cuando tú clamas atraes la atención de Dios. Cuando tú clamas atraes la misericordia de Dios. Cuando tú clamas atraes la presencia de Dios. Por eso dice, clama a mí que yo te responderé. Y aquí vemos cumplido en Marcos capítulo 10 versículo 48 en adelante, que cuando tú clamas atraes la presencia de Dios. Y dice el versículo 48 que muchos le reprendían para que se callase. Hermano, hermana, en medio de tu situación va a haber gente religiosa que va a tratar de que tú no participes en clamar a Dios, en que tú dejes de orar a Dios. Va a haber gente que se va a oponer que busques a Dios. Va a haber gente que se va a levantar contrario al propósito de Dios. Dice que la gente le reprendía y le decía, cállate, cállate. No esperes que todo tu entorno, hermano, hermana, te apoye en tu situación. No esperes que todo el mundo esté dispuesto a clamar y a orar contigo en tu situación. Así como a Bartimeo, va a haber instrumentos del diablo que te van a callar, que te van a decir para qué ora, para qué clama, para qué se congrega, para qué se va a la iglesia, para qué está buscando la palabra de Dios. Va a haber gente que te va a reprender. Ahí está tu fe. Ahí está para qué crees en Dios. Ahí está para qué eres cristiano. Te estoy yendo peor que al impío. Va a haber gente que va a tratar de callarte. Va a haber gente que te va a tratar de reprender por la fe que tienes. Tremendo. Y mire lo que dice el versículo 49. Entonces Jesús, al escuchar que clamaba más Bartimeo después de que le reprendían para que se callase, Jesús se detuvo. Cuando tú clamas, atraes la presencia de Dios. Cuando tú buscas e invocas el nombre de Jesús, atraes la presencia de Jesús. No importa que la gente hable lo que hable. No importa que la gente crea o no crea. No importa que la gente te crea o no te crea. El que necesita de Dios eres tú. El que ya ha experimentado la gracia, el favor y la misericordia de Dios eres tú, no ellos. Mira, hermano, hermana, el diablo no roba a nadie quien tiene que robar. Y si quizás por el desconocimiento hemos perdido y hemos caído en esta situación, ten algo presente. Hay propósito de Dios en ti que el diablo quiere robar. Por eso roba, mata y destruye. Por eso desenfoca a los jóvenes. Por eso seduce a los adultos, a los jóvenes con sus placeres, con sus sensaciones, con sus estímulos. Por eso los ata a placer, los ata a droga, a tabaco. Por eso los conduce por espíritus de la lila a tener relaciones fuera, relaciones emocionales, sentimentales fuera de la voluntad de Dios. Por eso los tiene atados a la tecnología, al celular, a tantas cosas que les está haciendo caer en procrastinación, porque saben que tienen algo de Dios, que si se levantan en fe son un peligro para las tinieblas.
Hermano, hermana, es el tiempo de buscar y clamar a Dios. No importa que no te crean, no importa que no te apoyen, es tiempo de buscar a Dios. No importa que la gente no se convenzca, es tiempo de buscar y clamar a Dios, porque el que necesita salir de esa situación eres tú. Mire, hermano, hermana, la salvación es personal. Aunque la promesa dice: serás salvo tú y tu casa, no todos los de tu casa quieran ser salvos. Por eso dice la palabra: estarán dos en el campo, ¿cuántos van a ser tomados? Uno. Estarán dos en la montaña y en la ciudad, ¿cuántos serán tomados? Uno. Habrá en una iglesia 100, quizás 50 serán tomados. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, es tiempo de buscar y clamar a Jehová. Y mire lo que dice, que cuando él buscó y clamó a Dios con más fuerza, Jesús se detuvo y le mandó a llamar. Y le llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, y te llama. Mira. Primero le cuestiona por clamar a Jesús. Primero querían que se calle, pero después le dicen: no, anda nomás donde Jesús. Gente de doble ánimo, gente de doble fe, gente de doble evangelio, te vas a topar en cualquier lugar. Aún en los tiempos de Jesús están. Hoy no ha sido la diferencia. Hay ese espíritu moviéndose en la gente, gente de doble ánimo. Y mire lo que dice: el ciego, arrojando su capa, se levantó y vino. Fue a buscar a Jesús. Si Bartimeo clamaba pero se quedaba sentado, es que como Dios me conoce, Él vendrá a mí. Es que como Jesús es todopoderoso, sabe que yo estoy aquí, Él ha de venir acá. No, hermano, en tu enfermedad busca a Jesús, clama a Jesús, date el tiempo, es el sacrificio de acercarte a Jesús, donde hay presencia, donde hay la gloria de Dios. Él soltó su capa y vino a Jesús. Mire lo que dice el versículo 51. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Quizás hoy Jesús te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga en tu vida? ¿Qué quieres que haga en tu cuerpo, en tu salud? ¿Qué quieres que haga por tu casa, por tu familia? ¿Qué quieres? Porque Dios es bueno. Y en medio de las situaciones se nos olvida que Él ya obró, pero que en su amor una vez más quiere obrar sobre nuestras vidas, para demostrarnos que Él nunca nos ha abandonado, que somos nosotros los que le rechazamos, nos enfriamos, nos entretenemos, nos dejamos seducir por muchas cosas. Y hoy Jesús nuevamente te dice: ¿qué quieres que haga yo por ti? Y la mejor petición sería: Señor, rompa mis cadenas, cambie mi vida, para testificar de su poder a donde yo vaya. Porque un carbón encendido puede encender toneladas de carbón apagado, pero un carbón apagado no enciende nada. Y aquí la prioridad de Bartimeo en su condición era: soy ciego, quiero recobrar la vista. Y dice que Jesucristo le dijo: sea como tú has dicho, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y esto es algo importantísimo que voy a reforzar. Si ya eres sanado o sanada, no sigas tu camino. Sigue el camino en donde estuviste en un encuentro con Cristo. Si recibiste dones de unción, no sigas tus caminos. Sigue el camino de Cristo, en el cual Él te entregó esto. Si ya Dios echa fuera tus demonios por tos, por eructo, por bostezo, por un grito, por lamento, ya no vuelvas a tus caminos. Sigue el camino que Cristo ya te mostró. Y si Dios te vuelve a perdonar en su misericordia tu pecado, tu incredulidad, tu procrastinación, la duda y la incredulidad al ministerio que Dios te llamó a ejercer, sigue a Jesús. Ya no sigas tus caminos. Y dice que el ciego, cuando recobró la vista, seguía a Jesús en el camino. Por donde Jesús andaba, a donde Jesús iba, en donde Jesús estaba, el ciego que ya no era ciego le seguía a Jesús. Dos caminos, dos opciones. Puedes ser sanado y volver a tu camino. Puedes ser liberado y volver a tus caminos.
o puedes haber recibido esto y seguir a Jesús. Tú escoges, hermano, hermana. Si usted se da cuenta, Jesucristo no le obligó, no le amarró del pescuezo con soga y le llevó como a burrito sabanero, tuqui, tuqui, tuqui. Cuando usted entiende y valora lo que recibe a Dios, y si quiere honrar, usted sigue a Jesús, nadie tiene que estarle llamando ni forzando. Cuando usted sabe cómo valorar y honrar lo que Dios te dio, usted busca y clama a Dios en ese camino siguiendo a Jesús. Porque ya testimonio y evidencia tenemos de que en nuestros caminos Cristo no está, de que en nuestras decisiones apartado de la palabra y voluntad de Dios, Dios no está, de que estar en cualquier lugar menos donde Cristo está, Dios no va a respaldar ni va a obrar. Es en el camino de Jesucristo. Pero el problema es este. ¿Sabe qué es lo primero que bota el ciego cuando recobra la vista? El bastón que lo sostuvo. Y aquí no es muy diferente. La gente sanada, liberada, echada fuera a los demonios, y apenas recibe, bota el bastón, bota el evangelio, bota la fidelidad, bota la obediencia, bota el honrar a Dios y se va a cualquier lado. El ciego permanece con vista cuando sigue a Jesús en el camino. Tremendo. Porque apartados de mí, Juan 15:5 dice, nada puedes hacer. Hermano, hermana, es tu decisión, tu libre albedrío. Dios te quiere sana, Dios te quiere libre, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere que crezcas. Porque dice la palabra que al que lleva fruto, Dios le va a limpiar para que lleve más fruto. Dice que Dios te quiere como cabeza y como no cola. Dios te visiona como un Pedro que vaya donde un enfermo y le diga, de lo que tengo te doy. Dios te visiona que tú estés ministrando a las naciones. Por profeta te puse sobre las naciones. Dios te mira como un hombre, una mujer de autoridad, que en el nombre de Jesús las señales te sigan y eches fuera demonios y ponga manos sobre enfermos y estos sanarán, de que hables nuevas lenguas. Dios te visiona libre para su honra y gloria. Porque si no, ¿de qué testimonio daremos de Dios? Porque dice la palabra que el que está en Cristo es nueva criatura. Todo lo viejo pasó, tu dolor, tu aflicción, tu vacío emocional, tu insomnio, tu angustia, tu escasez, tus dolencias, todo pasó, todo se echó nuevo. ¿Sí? Somos como barro en manos del alfarero. Pero si la vasija se mueve de las manos del alfarero, ¿sabe qué pasa? La vasija se deforma y el proceso tiene que volver a ser hecho. Y si la vasija se vuelve a desmoronar y el alfarero lo trata de levantar, ¿pero cuántos años quiere seguir en ese proceso? ¿Sabe que al pueblo de Israel en el desierto le tomaba como 4 o 5 días llegar a la tierra que fluye leche y miel? ¿Sabe cuántos años vagó? 40 años. Yo creo que hoy es el momento ideal para empezar a buscar a Dios, clamar a Él, y como Bartimeo, después de recibir lo que vamos a recibir, seguir a Jesús, seguir esos caminos, ya no nuestros caminos. Hermano, hermana, sí, la voluntad de Dios es buena. Tengo planes de bien y no de mal para ti. Pero si el mal está en ti, no son los planes de Dios y no es el camino de Dios. ¿Sí? Vamos a darnos un tiempo de oración. Vamos a ponernos de pie. Dios les bendiga, hermano.